Bueno, veamos algunos ejemplos sobre el análisis de si un campo vectorial es o no es conservativo. Este campo vectorial ya lo vimos, ya lo hemos considerado, es un campo vectorial muy sencillo, definido en el plano R2. Nos preguntamos si es conservativo. Entonces, por ahora, la única herramienta que tenemos para averiguar si este campo es conservativo, cualquier campo es conservativo, es analizar directamente si podemos encontrar un campo escalar phi que cumpla estas condiciones. Bueno, este no sería lo que nosotros llamamos un potencial escalar exactamente, porque si cumple estas condiciones el gradiente de phi sería exactamente igual a f, pero eso no importa, digamos. O sea, para ver si es conservativo, lo que nos interesa es ver si hay un campo escalar cuyo gradiente me dé el campo vectorial, eso es lo que nos interesa. Bueno, entonces para averiguarlo buscamos directamente un campo escalar phi que cumpla estas condiciones. La derivada de phi respecto de x tiene que ser la primera componente del campo, la derivada de phi respecto de y tiene que ser la segunda componente del campo. De ese modo, el gradiente de phi va a ser f. Si después queremos un potencial escalar, bueno, tomamos menos phi y se acabó la historia, no hay problema. Bien, esta ecuación 1, fíjense, ¿qué significa? Si la derivada de phi respecto de x me da menos x, yo puedo integrar ambos miembros de esta ecuación directamente respecto de x, considerando ahí como constante. Si yo integro de este lado respecto de x, tomando ahí como constante, como estoy integrando la derivada de phi respecto de x, esa integral respecto de x me va a dar directamente phi de xy. Phi de xy más una constante. Pero entonces, quiere decir entonces que phi de xy, que es la integral de este primer miembro respecto de x, es igual a menos x cuadrado sobre 2, que es la integral respecto de x de este segundo miembro. Y le tengo que sumar una constante entre comillas, porque como acá yo estoy considerando ahí como constante, esto que estoy agregando, este término que estoy agregando, puede depender de y. No va a depender de x, pero sí puede depender de y. Entonces, esta primera ecuación me dice que la función phi de xy necesariamente tiene que tener esta forma, menos x cuadrado sobre 2 más algo que eventualmente depende de y, pero no depende de x. Bien. Ahora voy a utilizar esta conclusión a la que llegué con la primera ecuación y el hecho de que por la segunda ecuación la derivada de phi respecto de y me tiene que dar y. Entonces la ecuación 2 dice que y tiene que ser la derivada de phi respecto de y. Pero derivo acá para ver cuál es la derivada de phi respecto de y, de acuerdo con esto que ya obtuve, la derivada de phi respecto de y es directamente la derivada de g respecto de y. Entonces, de esta ecuación y de esta ecuación saco como conclusión que la derivada de esta función g respecto de y me tiene que dar y. Con lo cual, ahí sí, obligatoriamente, g de y tiene que ser y cuadrado sobre 2 más una cierta constante. Esta ya es una constante propiamente dicha. Esto no puede depender ni de x ni de y. En consecuencia, cualquier función cuyo gradiente me dé campo f tiene que ser de la forma menos x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 más una constante. Tomo la constante c, la tomo igual a 0, porque es lo más práctico, y entonces considero este campo escalar. Una vez que llegué acá, es muy fácil hacer la verificación de que realmente el gradiente de este campo escalar me da el campo f, y efectivamente es así, porque derivo esto respecto de x, me da menos x, derivo esto respecto de y, me da y. Con lo cual, este campo vectorial sí es conservativo, y además hemos encontrado una función potencial que sería, bueno, un medio de x cuadrado menos un medio de y cuadrado. Bueno, y una vez que identificamos un potencial escalar del campo f, este es el campo que estábamos considerando, vimos que este es un potencial escalar, obtenemos las curvas equipotenciales de f, que son las curvas de nivel de este campo escalar. Cuando igualamos esto a una constante arbitraria, bueno, pasamos el 2 multiplicando, se refunde con la constante arbitraria y concluimos que las curvas equipotenciales son todas las familias de curvas x cuadrado menos y cuadrado igual a una constante c arbitraria. Bien, estas curvas representan siempre hipérbolas en el plano. Es una familia de hipérbolas, salvo en el caso que c sea igual a 0. La superficie equipotencial igual a 0, de nivel 0, x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, bueno, son
dos rectas ortogonales, ¿no? Que se cortan en el origen, la recta y igual a x y la recta y igual a menos x. Pero si c es distinto de 0, esto es una hipérbola. Cuando c es positiva, en cualquier caso, digamos, las rectas y igual a x e igual a menos x son las asíntotas de estas hipérbolas. Cuando la constante c es positiva, son hipérbolas cuyo eje focal es el eje x. Entonces tienen una rama de este lado y la otra rama de este lado. Cuando la constante c es negativa, son hipérbolas cuyo eje focal es el eje y. Entonces tienen una rama arriba y una rama abajo. Así están más o menos dibujadas con verdes algunas de las curvas de nivel, algunas de las curvas equipotenciales. Y las trayectorias ortogonales a estas curvas equipotenciales tienen que coincidir con las líneas de flujo de campo F. Las líneas de flujo de campo F nosotros las habíamos encontrado en un video anterior, integrando directamente, planteando las ecuaciones diferenciales de la línea de flujo, integramos y vimos que todas las líneas de flujo, o la familia de líneas de flujo, eran todas las curvas de la forma x por y igual a una constante c. Entonces, estas curvas también son hipérbolas equiláteras, pero cuyas rectas asíntotas son los ejes coordenados. Entonces, esta familia de curvas son las mismas que estas, pero que están rotadas 90 grados, en realidad. Acá dibujé en rojo solamente, dos de las líneas de flujo, pero digamos, para obtener todas las líneas de flujo, en este caso simplemente lo que hay que hacer es rotar el dibujo verde 90 grados y se obtienen las líneas de flujo. El sentido de las flechitas de la línea de flujo se obtiene analizando el campo vectorial, el comportamiento del campo vectorial F sobre algunos puntos representativos de las líneas de flujo. Quiere decir que cuando uno tiene un campo vectorial conservativo, la identificación de las líneas de flujo normalmente resulta más fácil buscando primero un potencial escalar y buscando entonces las curvas equipotenciales de ese campo escalar. Y entonces las trayectorias ortogonales van a ser la línea de flujo. Normalmente eso puede ser más fácil que plantear las ecuaciones diferenciales de la línea de flujo. Si tenemos un campo vectorial en el espacio y es conservativo y encontramos un potencial escalar, bueno, entonces lo que vamos a tener son las superficies equipotenciales. Buscando el conjunto de nivel del campo escalar, del potencial escalar, del campo tridimensional, encontramos las superficies de nivel. Pero nuevamente, las trayectorias ortogonales, las curvas ortogonales a esa familia de superficies de nivel, de superficies equipotenciales, nos van a dar la línea de flujo del campo. Bien, y este campo vectorial en el plano también lo consideramos anteriormente para identificar sus líneas de flujo. Ahora lo volvemos a considerar, nos preguntamos si es conservativo este campo vectorial. Entonces, por ahora, como en el ejemplo anterior, usamos la única herramienta que podemos utilizar, la herramienta del análisis directo. Nos fijamos si podemos hallar un campo escalar phi que sea un potencial escalar. ¿Está? Entonces, la derivada de phi respecto de x va a tener que ser igual a y, la derivada de phi respecto de y va a tener que ser menos x, ¿no? Para que el gradiente de phi sea menos f. Bien, entonces, estas son las dos ecuaciones que debería cumplir la función phi para hacer un potencial escalar de f. Bueno, nuevamente, como hicimos en el ejemplo anterior, a partir de la ecuación 1, integramos, si la derivada de phi respecto de x es igual a y, al integrar respecto de x ambos miembros de esta ecuación, lo que nos queda es que phi de xy necesariamente es de la forma x por y más algo que solamente puede depender de y. Una constante, entre comillas, respecto de x. Entonces es algo que depende de y. Bien. La ecuación 2, ¿qué nos dice? Bueno, menos x es la derivada de phi respecto de y. Pero sabiendo ahora que phi necesariamente tiene esta forma, para que sea válida la ecuación 1, al derivar esta ecuación respecto de y, la derivada de phi respecto de y nos va a dar x más la derivada de g respecto de y. Pero entonces, ¿qué pasa? Miremos el primer miembro y el tercer miembro. Pasamos x restando para este lado y concluimos que la derivada de g respecto de y es menos 2x. Bueno, ahí llegamos a un absurdo, porque justamente se supone que g es una función que solamente depende de y. No puede ser que al derivarla en vez de 2x, menos 2x, esto no tiene sentido. Es un absurdo, es una contradicción. Esto
me muestra que no hay forma de encontrar un campo escalar phi de xy, de modo tal de que su gradiente o menos su gradiente me dé el campo vectorial f. Por lo tanto, este campo vectorial no es conservativo. Recordemos cómo eran las líneas de flujo de este campo vectorial. Las líneas de flujo eran circunferencias concéntricas, con centro en el origen, que además estaban orientadas en sentido antihorario, ¿no? El sentido de las líneas de flujo de este campo vectorial estaban orientadas en sentido antihorario. Bueno, cuando veamos integrales de línea vamos a entender que un campo vectorial conservativo no puede tener líneas de flujo que se cierren sobre sí mismas, como ocurre con este, todas se cierran sobre sí mismas. Entonces, sabiendo eso, solamente con la visualización de las líneas de flujo de este campo vectorial, uno ya sabe de antemano que no es conservativo. Mencionemos brevemente una condición necesaria que tiene que cumplir un campo vectorial plano si es de clase C1 para ser conservativo. De clase C1 significa que sus componentes P y Q son funciones que tienen derivadas parciales continuas. Entonces, supongamos que este campo vectorial es de clase C1 y es conservativo. Entonces, necesariamente debe cumplirse esta condición. La derivada de Q respecto de X debe ser igual a la derivada de P respecto de Y. Debe cumplirse esta condición obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si f es conservativo, si el campo f es conservativo, es el gradiente de algún campo escalar, f cursiva. Entonces, la derivada de f cursiva respecto de x me da p, la derivada de f cursiva respecto de y me da q. Y este campo escalar f necesariamente es de clase C2. ¿Por qué? Porque sus derivadas de primer orden son p y q. Pero como P y Q tienen derivadas a su vez de primer orden y son continuas, quiere decir que F tiene derivadas de primer y de segundo orden y son todas continuas. Entonces F es de clase C2. ¿Qué ocurre entonces? La derivada de Q respecto de X va a ser la derivada respecto de X de la derivada de F respecto de Y, porque esto es justamente Q. Q es la derivada de F respecto de Y. Entonces, la derivada de Q respecto de X es esta derivada parcial de segundo orden mixta. Pero como F es de clase C2, es igual a la otra derivada, esta derivada parcial, estas dos derivadas parciales mixtas son iguales. Y esta derivada mixta es igual a la derivada respecto de y de la derivada de f respecto de x. La derivada de f respecto de x es la componente p del campo y por lo tanto se cumple efectivamente esta condición. De modo tal que si uno observa que tiene un campo vectorial bidimensional de clase C1 y ve que esta condición no se cumple, puede estar totalmente seguro de que el campo no es conservativo.